Ya bien, jóvenes, vamos a empezar la clase. Vamos a desarrollar primero la esfera y luego el teorema de Pappus. ¿Cómo se genera una esfera? Una esfera es un sólido de revolución. Si ustedes tienen un eje y un semicírculo, de tal manera que el diámetro está contenido en el eje, lo hacen girar una vuelta completa, genera una esfera, que es un sólido de revolución. La esfera tiene dos partes, superficie esférica, y la otra parte es todo, que es la esfera, el sólido. La superficie esférica tiene un área, porque es superficie, y su área equivale a 4 círculos máximos. ¿Qué es un círculo máximo? Si ustedes tuvieran una naranja y cortaran de tal manera que el cuchillo pase por el centro, obtendrías 2 mitades. Cada mitad, si se abre, ustedes van a observar un par de círculos. Ese círculo se llama máximo porque el radio del círculo equivale al radio de la esfera. O sea, no existe un círculo mayor que ese. Entonces, como el área es pi r cuadrado, el área de la superficie esférica equivale a 4 de ellos. Por eso que vale 4 pi r cuadrado. La capacidad que tiene una esfera de almacenar unidades cúbicas en su interior es considerado y determinado por el volumen y vale 4/3 de pi radio al cubo. Puede decirse radio de la esfera o radio de la superficie esférica. De una naranja la cáscara es la superficie esférica y todo, incluyendo la cáscara, es la esfera. Ahora, ustedes ven al costado lo que hemos denominado el círculo máximo. O sea, el círculo máximo es una sección. La sección es producto de la intersección de un plano cuando corta una esfera. En este caso, el círculo máximo tendrá área pi r cuadrado. Cuando cortan una esfera por un plano que contenga el centro, las dos partes se llaman semiesfera. La semiesfera no es hueca, tiene una base circular. Entonces, la base circular tiene un área cuyo valor es el área del círculo máximo. En este caso, equivale a pi r cuadrado. La superficie esférica que valía 4 pi r cuadrado cuando se corta por la mitad, solo tendrá un área que es 2 pi r cuadrado. Entonces, cuando te digan el área total de la semiesfera, tú tienes que sumar esto con esto.
Por eso que te da 3πr². Pero el volumen sí, ¿no? El volumen es la mitad del volumen de una esfera, o sea, 2/3 de πr². Algunas propiedades. Si la esfera se inscribe en un cubo, entonces se cumple que el diámetro de la esfera inscrita es equivalente al arista del cubo. Cuando se inscribe una esfera en un cubo, hay 6 puntos de contacto, 6 puntos de tangencia. Cada punto de tangencia es el centro de cada cuadrado. Caso contrario, si la esfera está circunscrita al cubo o el cubo está inscrito en la esfera, se cumple que el diámetro de la esfera equivale a la diagonal del cubo. Entonces aquí se cumpliría que 2R equivale a la diagonal que vale arista por la raíz de 3. Esa es la relación. Ese cubo también se puede, se puede representar por un paralelepípedo. También. Si fuera un paralelepípedo, entonces la diagonal del paralelepípedo equivale al diámetro de la esfera circunscrita. Para entender el teorema de Pappus se necesita entender qué cosa es centro de gravedad, qué cosa es centroide. Por ejemplo, el centro de gravedad se suele usar para objetos reales. En cambio, el centroide para figuras. Pero hay veces cometen error y decir centro de gravedad cuando debe ser centroide. Pero bueno, en este caso nosotros que estudiamos figuras geométricas, tenemos que usar la palabra centroide. El centro de gravedad son para objetos, ¿no? Por ejemplo, un ladrillo, un bloque. Lo que justamente el profe de física habla sobre centro de gravedad es justamente porque son objetos reales, un móvil, una esfera, qué sé yo. Nosotros podemos decir centroide o centro de gravedad, cualquiera de ellos. Lo que pasa es que los libros están como centro de gravedad. Entonces, pero si hay alguno que es centroide, entonces le dice centroide. Ahora, los centroides de esas figuras son típicas, ¿no? O sea, esas figuras se usan mucho en geometría. Por ejemplo, no es lo mismo baricentro de una región triangular que su centro de gravedad. Podemos decir en todo caso centroide. Pero el que tiene baricentro no es el triángulo. El baricentro pertenece a la región triangular. Pero la mayoría, pues, dice baricentro del triángulo, lo cual está mal dicho. Bueno, algún día se van a corregir. La región triangular tiene un centro de gravedad o centroide que se llama baricentro. Ojo, no es lo mismo el centro de gravedad de un triángulo. El centro de gravedad de un triángulo no es lo mismo que el centro de gravedad de una región triangular, totalmente distinto.
Aquí estoy hablando, claro, de la región triangular. Siempre se va a emplear esta propiedad de 2:1. El baricentro es el punto de concurrencia de las medianas. Para una región cuadrada, su centro de gravedad o centroide está en el punto de intersección de las diagonales. Puedes trazar las dos diagonales. Puedes usar solamente el punto medio de una diagonal, dependiendo de las características de un problema. Para una región rectangular, y en este caso también para un rectángulo, si su centro de gravedad o centroide está en el punto de corte de las diagonales. Siempre tienen que tener en cuenta las propiedades de un rectángulo, que se biseca. Para una región rombal o rómbica, el centroide es punto de corte de las diagonales. También no olviden que las diagonales se bisecan. Para una región hexagonal, si trazas las diagonales mayores de un hexágono regular, justo se van a encontrar en el centroide, que también puede interpretarse como el centro de la circunferencia que contiene a los vértices, llamada circunferencia circunscrita, o también puede ser el centro de la circunferencia inscrita. Ahora, ahorita vamos a ver los casos del semicírculo, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde se ubica el centro de gravedad de un semicírculo? O el centroide de un semicírculo. No es O, por si acaso. O es el punto medio del diámetro. O tampoco es centroide del semicírculo y menos de la semicircunferencia. O era el centro de la circunferencia o el centro del círculo. Pero como ya se trazó por la mitad, el O ya solamente viene a ser punto medio del diámetro. Entonces, su centro de gravedad del semicírculo no es O, está a una distancia de 4R sobre 3pi. ¿Y qué distancia exactamente? Depende del radio nada más. Tú le das un valor para el radio, entonces ya sabe la distancia del centroide hacia el diámetro de ese semicírculo. Ahora, normalmente en los ejercicios viene sobre centroide de una región triangular. Puede ser equilátera, triángulo isósceles, depende, ¿no? Y hay algunas propiedades que tienes que saber. Mira esas propiedades. Ahí tenemos 3 clases de triángulos: acotángulo, obtusángulo, triángulo rectángulo. Todos ellos tienen su centroide, que es el baricentro de la región triangular. Acá la propiedad dice la distancia del centroide de una región triangular a un lado es la tercera parte de su altura paralela. Ya, esta propiedad se va a usar en el teorema de Pappus. Entonces analicemos acá. Primero ubiquemos al baricentro. Ahí debe estar seguramente el baricentro de la región triangular. Ahí está. Vamos a llamarle G. Ya. Ahora bien,
Pero exactamente dónde está el baricentro. Lo que tú tienes que hacer es trazar la mediana. El baricentro se encuentra en un punto de la mediana que lo divide en la razón de 2:1. No olvidarse siempre la relación. Ya. Ahora vamos a la propiedad. La distancia del baricentro de una región triangular a un lado es la tercera parte de su altura paralela. Ya. Si yo, por ejemplo, elijo el lado horizontal en el primer triángulo y trazo esta distancia, entonces esa distancia debe ser la tercera parte de su altura paralela. Entonces, desde el vértice superior le trazo la altura, por cuál es paralela esa distancia. Entonces, si esa altura mide h, entonces esa distancia trazada del centroide hacia este lado es la tercera parte. Si lo llamo x, entonces x me representa la tercera parte de h. Eso es. En el caso que tenga un triángulo obtusángulo, tengo la ventaja de prolongar y trazarle la altura. Porque la distancia que voy a trazar desde el baricentro debe ser paralela a esa altura. Y también se cumple lo mismo. Que si esto es h, x es la tercera parte de h. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, en un triángulo rectángulo? Un cateto se comporta como altura. Los catetos son alturas, obviamente, ¿no? En este caso, para simular la propiedad, h viene a ser este cateto. Y la distancia es paralela a esa altura. En cualquiera de los casos, siempre se cumple esa relación. X es h3. ¿Ya? La tercera parte. Ahora, una demostración de esta propiedad. Imaginemos que este es teta. Este triangulito que voy a pintar me representa semejante al triángulo más grande. Entonces, cuando hay semejanza, hay proporcionalidad. Triángulo amarillo. A teta le corresponde x. Triángulo grande, a teta le corresponde h. Triángulo amarillo, su hipotenusa es k. Triángulo grande, 3k, su hipotenusa. De ahí nomás te das cuenta que se está demostrando que es la tercera parte de la altura. Para cualquiera de los casos. ¿Está? Muy bien. Esto te va a permitir usar mucho para el teorema de Pappus.
Ya, mire la observación. Dice, si el triángulo es isósceles, entonces el baricentro se ubica en la altura relativa a la base. ¿Cómo es posible que el baricentro, que corresponde a las medianas, esté sobre un punto de la altura? Es que solamente sucede pues, cuando es isósceles, un caso especial, y la altura es relativa a la base. En cambio, en el equilátero, el baricentro es lo mismo que incentro, ortocentro, circuncentre. En el caso de este triángulo celeste, la altura relativa a la base es la que estoy trazando. Vamos a llamarle altura BH. ¿Y qué sucede acá? Sucede que el baricentro está ubicado en un punto de esa altura. ¿Por qué? Repito, la altura relativa a la base en un isósceles es también mediana. Esa es la razón por la cual el G se encuentra ahí. Esa es la razón. Entonces sería 2K y el otro sería K. Un equilátero es mucho mejor todavía. ¿Por qué? Porque cualquier altura es mediana y cualquier mediana es altura. Si yo, por ejemplo, trazo la altura en un triángulo equilátero, es también bisectriz. Ya, pero yo quiero ubicar el baricentro, porque siempre me van a pedir el baricentro, que es el centroide, para poder aplicar el teorema de Pappus. Bueno, pues entonces, ubiquemos al baricentro. Así como hice al costado, lo puedo ubicar. Pero este es especial, porque tú puedes trazar acá una bisectriz. Trazas la bisectriz, ya tendrías 30-30. Ahí está. Listo. Entonces, nuevamente, hace la relación. K, 2K, 2K. Listo. Esa es la forma correcta en la cual ustedes van a determinar el baricentro de una región triangular, que es el centroide. Acá también hay otra propiedad con respecto al baricentro. Usted tiene una región triangular de color celeste. Desde los vértices se ha trazado distancias hacia la recta exterior. Entonces se cumple, siendo G baricentro, que la distancia del centroide de esa región triangular hacia la recta exterior es el promedio de esa distancia que se ha trazado de los vértices. Promedio significa suma de medidas de esas distancias dividido entre la cantidad que hay, 3. Así se calcula entonces la distancia del baricentro hacia una recta exterior. Eso depende de la suma de las distancias de los vértices hacia la misma recta. Ya, vamos al teorema de Pappus. A ver, tengo acá un eje. Tengo un punto P que está a una distancia de 8 centímetros del eje. Si este punto, que está a 8 centímetros del eje,
gira alrededor, genera una circunferencia, cuyo radio vale 8 porque se mantiene constante. Bien. Este es el eje. Ahora tengo una línea plana, extremo A, extremo B. Esa línea plana gira alrededor del eje, una vuelta completa. Como les expliqué hace un momento, cada punto que está a una distancia del eje genera alrededor una circunferencia. Entonces, cada puntito genera una circunferencia. ¿Y qué se genera al final? Una superficie de revolución. Una superficie curva de revolución. O sea, esa curva no es plana, es de revolución. Cabe decir, cuando digo de revolución, se refiere a que no es plana, pues. Gira en el espacio, que es muy distinto a que gire en el plano. ¿De acuerdo? Entonces, esa superficie se puede calcular, su área se puede calcular. Papul dedujo una fórmula para ello. Pero no hay necesidad de dibujar esa superficie. En un ejercicio te van a pedir, calcule el área, no te van a pedir, dibuja esa superficie. Además, no es necesario dibujar, pues solo se emplea la fórmula. Ahora, esa es la idea. Ahora, otra idea más. Si este es el eje, y tengo un segmento paralelo, ¿saben? Un segmento paralelo. Cuando gira este segmento paralelo alrededor del eje, no digan que se ha generado un cilindro, no. Si es una línea, lo que genera es una superficie. Y si en realidad quieres saber qué superficie es, haz este movimiento. Es la superficie lateral de un cilindro. Repito, superficie lateral de un cilindro. Claro. Ahora, ¿qué pasa si es un rectángulo? Fíjate, si es un rectángulo y uno de los lados está apoyado en el eje. Cuando esto gira una vuelta, también se genera una superficie de revolución. No es un sólido, no es un volumen, no es un cilindro. ¿Qué cosa es? Es la superficie total de un cilindro. ¿Por qué, profe? Porque este segmento, cuando gira alrededor, genera un círculo. Y cuando esto gira alrededor, genera otro círculo. ¿Y este qué genera? La superficie lateral. Y este que está acá genera algo, ese no genera nada porque está en el eje. Como dice el teorema, si este es el eje, la línea puede ser abierta, puede ser cerrada, circunferencia, cuadrado, triángulo, rectángulo. El triángulo es una línea cerrada, doblada en tres. El cuadrado, línea cerrada. Rectángulo, línea cerrada. Circunferencia, línea cerrada. El segmento, línea abierta. La curva, línea abierta. O sea, eso es el primer teorema de Pauli. Entonces, lo que consiste es lo siguiente, ¿no? Tengo la línea y necesito su centro de gravedad. Obligatoriamente. ¿Ya? Entonces voy a poner acá, ¿no? Para aplicar el teorema de Pauli, es necesario que se ubique al centroide de la línea abierta o cerrada.
La línea puede ser abierta o cerrada. ¿Está bien? Luego se traza la distancia al eje de giro. O sea, tú tienes que saber el eje, quién es el eje, sobre quién se va a mover, va a girar o va a rotar dicha línea. ¿Ya? Al final se determina la longitud de la línea, que puede ser abierta o cerrada. Entonces ustedes ven ahí, la línea AB es una línea plana de longitud L, centroide O, distancia X. ¿Ya? El eje, ya lo ubiqué el eje, es necesario que esa línea deba girar sobre alguien y debe girar una vuelta completa. Para que sea superficie revolución, tiene que ser una vuelta completa. Y entonces, ¿cuál sería? Sería así. El área generada por la línea L es igual a 2pi multiplicado por X y por L. Esa viene a ser el primer teorema de Pappus. ¿Ya? El cálculo del área, ¿ya?, de la superficie de revolución. Listo. El segundo teorema es parecido al primero. El segundo sirve para hallar el volumen del sólido que se genera. Veamos a ver. Este teorema es para calcular el volumen del sólido de revolución. También se ubica el centroide de la región plana. Es una región plana. Ejemplo, región cuadrada, región rectangular, región triangular. Puede ser círculo, semicírculo, región hexagonal, región rombal, región paralelogámica. Toda región cuya área se pueda calcular. ¿Ah? Luego, una vez se traza la distancia del centroide al eje. También se necesita el área de la región plana. Lo que tú no debes de hacer es dibujar el sólido. Lo que te piden a ti es el volumen. Entonces vas a mencionar así: volumen generado por la región plana S es igual a lo mismo, jóvenes, 2pi
X, todo esto por el área de la región plana. Como ahí ustedes ven, ¿qué ven ahí? O que es el centroide, ahí lo dice en el texto, y de ahí se ha trazado la perpendicular X, que tengo que calcular X, hacia el eje. Eso es lo que tienen ustedes que identificar en un problema. Y si no se puede identificar en el texto, está colocado sobre qué lado o sobre qué recta va a girar. Siempre le van a decir. Ahí está. Esta es la formulita entonces. Idéntico a la anterior. Lo único que cambia es el área y el otro es la longitud. Vamos a desarrollar la práctica dirigida. Problema 1. Se traza un plano secante a una esfera a 6 metros del centro. Cuando tú trazas un plano secante a una esfera, obviamente determinas una sección. Dicha sección es esa de color celeste. Sección determinada por la intersección de un plano secante y una esfera. Este círculo que está arriba se llama círculo menor, no es el círculo máximo. El círculo máximo debe tener un radio igual que el radio de la esfera. Ya. El plano se trazó a 6 metros del centro. ¿Cómo se mide esa distancia? Tienes que trazar el diámetro y desde O trazarle una perpendicular al diámetro, en la cual esta va a medir 6. ¿Y qué determina? Una sección, o sea, un círculo menor, cuya área vale 64 pi. Si te es el área, y tú sabes que el área de un círculo es pi r cuadrado, al ojo el radio va a ser 8.
Entonces, el radio de ese círculo menor es 8. Te piden a ti, calcula el radio de la esfera. Tienes que trazar y cerrar ese triángulo, ¿no? Los triángulos notables y esa es la clave. Veamos la 2. Y este problema pertenece al cilindro, ¿no? Se ha filtrado. Dice, ¿cuántos metros cúbicos de tierra hay que extraer para construir un túnel de 100 metros de largo? O sea, se refiere a esta distancia es como la generatriz del cilindro, del semicilindro, ¿no? La mitad. Cuya sección es un semicírculo, ahí está la sección semicírculo, de 12 de diámetro. Si tiene 12 de diámetro, entonces su radio debe ser 6. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Te piden el volumen de la mitad del cilindro. Ese es el volumen del túnel. Viene a ser la mitad, un medio
del volumen de un cilindro. El volumen de un cilindro es pi r al cuadrado por g. Y acá lo que tengo que hacer es reemplazar un medio pi, el r vale 6 al cuadrado, multiplicado por g, que en este caso vale 100. Hay que considerar pi, me parece que también es 3,14. A ver, ¿cuánto saldría? Ya sale 5.652 unidades, en este caso, en metros cúbicos, ¿no? Veamos la 3. En un vaso cilíndrico de 36 centímetros de diámetro, si el diámetro es 36, entonces radio vale 18. ¿No? En ese vaso cilíndrico de radio 18, de diámetro 36, que contiene cierta cantidad de agua. Vamos a suponer que la cantidad de agua
sea, por ejemplo, hasta ahí. Agua, hasta ahí. Pero ¿qué pasa? Dice, se echan dos bolas. Esas dos bolas ingresan a este depósito cilíndrico y obviamente como las bolas tienen cierto espacio que tiene que ocupar, desplaza el agua hacia la parte superior, adoptando la forma cilíndrica. ¿Y qué pasa con el nivel? Sube. Ahí está. El nivel de agua sube gracias a que las bolas se introdujeron. ¿Y qué se ha formado? Se ha formado otro cilindro acá. Obviamente este cilindro que estoy mencionando no existiría si yo saco las bolas. Pero las bolas están ahí. Por lo tanto, como el nivel sube 6 centímetros, este cilindro que se ha formado tiene una generatriz de 6. Y además lo que tiene igual es el mismo radio, ¿ya?, del cilindro original, o sea, 18. Entonces, si V me representa el volumen de una bola, entonces ese volumen de cilindro me representaría 2V. Porque es el espacio que están ocupando las bolas. Claro. Entonces, ¿qué puedo plantear acá? Planteo lo siguiente. ¿Ya? V significa volumen de la esfera. Entonces se plantea así. 2V es el volumen del cilindro. 2V. Pero el volumen de una esfera, porque V es volumen de la esfera, tiene su formulita. 4 pi radio, vamos a suponer que el radio sea R minúscula, al cubo sobre 3. Entonces, eso equivale al volumen de ese cilindro que está ahí, cuya fórmula es pi radio 18 elevado al cuadrado por G. En este caso, G vale 6. Simplificando, que sería, a ver, 18 que sería claro, sería así, 8, el pi se va, 8 R minúscula al cubo, ese es igual a 3 por 6, 18, 18 por 18, 18 al cubo. Sacando raíz cúbica, tendría 2R igual 18. Se piden el radio de las bolas, ya pues. Cada bola tiene un radio de 9 centímetros. Veamos la 4.
Dicen, calcule el área de una esfera sabiendo que las áreas de dos círculos menores, paralelos, distantes 3 metros, y situados a un mismo lado del centro, tienen áreas pi metros cuadrados, 16 pi metros cuadrados. Obviamente, se aprecia que los dos círculos menores están por encima del centro de la esfera. El área del menor es pi metros cuadrados. Y del otro es 16 pi metros cuadrados. Entonces, ya ustedes pueden conocer los radios de cada uno. Los trazos habituales para estos casos es así. Trazas esta línea, traza la otra línea. Ahora, date cuenta de que estos círculos menores son paralelos, distantes 3 metros. O sea, si yo desde O le trazo una perpendicular al círculo más chiquito, ese segmento perpendicular también lo es para el diámetro del otro círculo. Distante significa que ese segmento perpendicular vale 3. O sea, este vale 3. Ese es el segmento perpendicular entre esos dos círculos menores. Ahora, si el área vale pi metros cuadrados, porque su radio vale 1. Y si el área es 16 pi, es porque su radio vale 4. ¿Ves que es pi r cuadrado? 4, 4, 1. Te piden el área de la esfera. O sea, lo que tú tienes que hacer es hallar el área, perdón, el radio de la esfera. Solamente une acá, une, y eso para ti va a ser R mayúscula. El radio, ¿no? Y como aquí falta un segmentito, llámale una letrita tal como A. ¿Para qué? Para que puedas formar una relación mediante el teorema de Pitágoras. Ahí le metes un Pitágoras. Ya, profe, ¿dónde más lo meto? Acá, mira. Une el centro con el extremo del círculo menor. Ahí también aparece un triángulo rectángulo. Y ahí vas a tener que aplicar otra vez Pitágoras. Con la misma hipotenusa. La misma hipotenusa. ¿Ves? Y ahí nomás ya te sale. Solo tienes que aplicar Pitágoras. Te voy a decir acá. Aplicando el teorema de Pitágoras. Dos veces. Triángulo verde. R cuadrado es igual a cuadrado más 4 al cuadrado, que viene a ser 16. Otra vez, en el celeste, su hipotenusa sigue siendo R. Entonces sería R al cuadrado igual
a 1 al cuadrado, porque cateto 1 es 1 nada más, y el otro es a más 3. Todo elevado al cuadrado. Entonces decimos igualando. Ya sabes lo que vas a igualar. El de arriba a cuadrado más 16. Lo tienes que igualar a 1 más a más 3 al cuadrado. Desarrollando es a cuadrado. Más el doble sería 6a. Más 9. Acá sí tiene que salir el a. A ver, ¿cuánto sale el a? A ver, se va. 10, uy, sale 1. Ya, a vale 1. Si a vale 1, entonces reemplazo. Voy a tener r cuadrado. R cuadrado vale a cuadrado más 16. Pero como a vale 1, sería 1 más 16. Entonces el r, el r cuadrado te sale 17. Piden área de la esfera. El área será 4 pi r al cuadrado. Pero ya tengo PCR cuadrado que vale 17. Entonces solamente de ahí lo reemplazo. 4 pi por 17. Y esto sale 68 pi. Problema 5. En el gráfico se muestra una semiesfera y dentro de ella está inscrita un cubo. La arista del cubo es 4 y te piden calcular el área total de la semiesfera. El centro de la base del cubo coincide con el centro de la base de la semiesfera. Y entonces, los puntos que son vértices del cuadrado superior del cubo, esos 4 puntitos hacen contacto con la superficie esférica. Esa es la única forma de decir que el cubo está inscrito. Porque si esos 4 puntitos de rojo no están en la superficie esférica, eso significa que no está inscrito, solamente se dice que el cubo está en el interior. Interior no es lo mismo que inscrito. Pero como está inscrito,
Desde O, centro de la base, se traza una línea arriba. O puede ser allá, donde tú quieras. O allá. O acá. Y tracemos por acá. Ya. ¿Ya? Llamemos R al radio de la base del semicírculo. Está R, este es R, ¿ah? Por si acaso. ¿Ya? ¿Qué más? 4 es la arista del cubo. ¿Ya? Si es 4, vamos a colocarle acá. Ahora, todas las aristas de un cubo son iguales. Así que la base del cubo es un cuadrado. Si ese cuadrado tiene lado 4, puedes hallar la diagonal de ese cuadrado. La diagonal de ese cuadrado vale 4 raíz de 2. Pero como es punto medio, entonces la mitad de 4 raíz de 2 es 2 raíz de 2. Ahí está. Y al final, todo se resuelve mediante el teorema de Pitágoras. En este triángulo rectángulo de color marrón, aplicamos el teorema de Pitágoras. R al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 2 raíz de 2 al cuadrado. Esto te sale 16 más 8, 24. El área de la semiesfera es 3 pi r cuadrado. Pi. R cuadrado me salió 24. Esto me va a salir 72 pi. Otro problema. 6. El esquema muestra un cono circular circunscrito a una esfera. La altura del cono es 8 y el volumen de la esfera es 36 pi. Calcula el volumen del cono. Si ya tengo la altura del cono, solamente me falta el radio de la base del cono, nada más. El otro dato que me dan es
volumen de la esfera. Entonces ahí tengo que emplear una fórmula sobre el volumen de la esfera. A ver. Volumen de la esfera es 4 pi r cubo a ver, 4, ¿qué pasa? Ya, volumen de la esfera es 4, ok, 4 pi r al cubo sobre 3. Ese es el volumen de la esfera. Y eso tengo que igualarle a 36 pi. Resolviendo esto, que facilito, se va a pi, sale 3. R vale 3. Ahora, ¿cuáles son los trazos habituales? Traza la altura del cono, radio de la base del cono, que acá es perpendicular, del centro de la esfera al punto de tangencia, y comienzas a colocar los datos. El radio de la esfera 3, lo colocas acá 3, otro 3 y otro 5. Mira, este es 3. La altura del cono es 8, pero como ya hay 3, le falta 5. Y observa, este triángulo que ves acá es un triángulo notable de 37,53. Ahí está. Y también, obviamente, este angulito también debe ser 53. Eso es solamente para complementar. Entonces yo necesito el radio de la base del cono. Ahí está R. Es fácil de calcular porque mira, 37,53. El triángulo grande es notable. Es tan notable que lo voy a calcular. El R es a 53 se opone 8, a 37, 6. Eso vale 6. Piden el volumen del cono. El volumen del cono tiene una fórmula. Pi R cuadrado por H dividido sobre 3. Pi, con su radio R vale 6, sería 6 al cuadrado, por H que vale 8, la altura del cono, sobre 3. Eso te sale 12 por 8, 90. No, no, sí, 96. Sí hay clave 96. Ahí está.
7. En la figura ABC es un triángulo rectángulo isósceles. Por esa razón, recto en B, 45, 45. ¿Ya? Calcular el volumen del sólido generado al girar la región triangular 360 grados alrededor de la hipotenusa. Entonces, esta región va a girar. Entonces, planteamos, aplicamos el teorema de Pappus. Volumen generado por la región triangular ABC es igual a 2pi x y todo por el área. Eso es lo que necesito. El área, dice, los catetos miden 6. Yo ya tengo el área. Este es 6, el otro es 6. El área es cateto por cateto sobre 2. Yo no tengo problema con el cateto. O sea, el área está hecho. Falta ubicar el baricentro, que es el centroide. Pero fíjate con la teoría que yo te propuse. En un isósceles, ¿dónde está el baricentro? Le dije que se encuentra en un punto de la altura relativa a la base. Ahí está. Ya tengo la altura relativa a la base. Y el baricentro está por ahí. Por ahí, por ahí, por ahí. Necesito calcular esa alturita. 45, 45. Hipotenusa 6. ¿Cuánto vale esta alturita? Que es un cateto. Eso vale la mitad de 6 por la raíz de 2. O sea, vale 3 raíz de 2. Voy a colocar aquí. La altura de H es recontra conocida. Voy a poner acá como nota, ¿no? Nota. Por triángulo notable, ¿no? BH es 3 raíz de 2. Yo necesito ubicar al baricentro. Entonces, colócale G. Acá está el baricentro. Y la relación es de 2 a 1. De 2 a 1. Pero BH vale 3 raíz de 2. Entonces, mejor. Pues. Una de ellas vale raíz de 2. Y la otra vale 2 raíz de 2. Mira. ¿Ya está? Entonces, lo que tengo que hacer acá es el volumen generado por la región ABC es igual a 2pi. ¿Cómo hallo el X? Joven, el X está ahí, es GH el X. Ese es el X. Entonces sería raíz de 2. Por el área. El área del triángulo que tiene cateto 6, cateto 6. Entonces cateto por cateto sobre 2. 6 por 6 dividido entre 2. Listo. Esto sale, a ver, se va 36 pi raíz de 2. 26 pi raíz de 2.
Esa es la clave. Otro problema. ABCD es un cuadrado. Calcular el volumen del sólido determinado al hacer girar la región cuadrangular regular 360 grados alrededor de la recta L, si AB vale 6. Ya, acá voy a aplicar Pappus. Y el segundo teorema, porque me piden el volumen. Si tengo el cuadrado del lado 6, ya tengo el área pues, de la región cuadrada. Solo me falta el X. Pero para ubicar X necesito el eje. El eje está ubicado acá. Ya está el eje. Falta el centro de gravedad, en el punto de corte de las diagonales. Trazas las dos diagonales. Se cortan perpendicularmente. Su centroide está en ese punto. Que no. Ahí está. Pero tú sabes cuando trazas diagonales de un cuadrado, también son bisectrices. Ya. Entonces, desde el centro de gravedad, que es O, hay que trazar una perpendicular al eje. Pero si tú te das cuenta, la perpendicular es este chiquitito, que ya sin querer está trazado, porque este ángulo que están formando, que es 90, ¿te das cuenta? Es 90. Esa es la X. Ahora bien, ahora bien. Entonces, este es un triángulo isósceles. X, el otro también vale X. Este también es X. Este también es 6. ¿Te das cuenta cuánto salen? La diagonal del cuadrado, la diagonal esta, vale 6 raíz de 2. Se observa que 2x diagonal del cuadrado vale 6 raíz de 2. Entonces x te sale 3 raíz de 2. Ya tengo el área, que vale 36. Yo digo yo, volumen generado por el cuadrado ABCD es igual, fórmula 2pi papusa, x por el área. Reemplacemos. 2pi. El x ya lo tengo. El x vale 3 raíz de 2. Por el área. Y el área vale 36. Esto sale 216 raíz de 2pi.
9. Ya. Esta región triangular va a girar alrededor de esa recta Q. Es una recta exterior. Esa región triangular gira una vuelta completa. Solamente se va a determinar un sólido cuyo volumen lo aplica Pappus. Es necesario calcular el área. Sí o sí necesitamos el área. Entonces colocamos acá. El área es un semipoderón P de menos A, P menos B, P menos A. El semiperímetro lo puedes calcular fácilmente. Sería 6 más 7, 13, 18, 9. Semiperímetro es 9. Entonces el área será raíz cuadrada, 9. Luego viene 9 menos 6, que es 3. 9 menos 7. 9 menos 7, que es 2. 9 menos 5, que es 4. Ahí sería 36, 6 raíz de 6. 6 raíz de 6. Ese es el área. Ya está. Ya. Solo me falta la X. Recuerda, acá hay una propiedad con respecto a las distancias que se trazan desde los vértices a una recta exterior. Estas tres son distancias hacia una recta exterior. Si esa distancia le llamo M, N y Q. ¿Ya? Acá hay una propiedad que yo les expliqué. ¿Cuál era la propiedad? Que la distancia del baricentro hacia dicha recta exterior, ¿ya? Acá, esa distancia, vamos a poner acá X, ahí está, mira, X. X equivale al promedio de esas distancias. O sea, M más N más Q dividido sobre 3. ¿Qué dice el dato? La suma de las distancias de los vértices a la recta L vale 12 raíz de 6. Entonces sería 12 raíz de 6 dividido sobre 3. Pues de aquí mismo te sale el X. 4 raíz de 6. Ya tengo el X. Tengo el área. Ya, pues ya tengo todo. Entonces vamos a aplicar el teorema de Pappus. Entonces, cálculo
del volumen del sólido de revolución. Eso es Paputo, ¿no? Volumen generado. 2pi x, pero x ya tiene un valor que vale 4 raíz de 6. Todo esto multiplicado por el área vale 6 raíz de 6. Y esto tiene que darte, a ver, un numerito, 36 por 8, termina en 8. Algo de, ya, espérate, 36 por 8. Ya, creo que sale un número. 288 pi. Último problema. Calcula el volumen del sólido que se genera al rotar una vuelta completa a la región sombreada alrededor de BC. Allá, el eje viene a ser BC. ¿Y qué más? Y si G es baricentro del triángulo ABC y H vale 12, el área total ABC 720 y BP el triple de PC. Para hallar el volumen necesito el área que está sombreada. Perdón, el área de la región sombreada. Nada más. Y luego la altura lo calculo al toque. Pero primero lo primero. El área. Todo el área vale 720. Como G es baricentro, esta línea me está representando la mediana. Me representa la mediana. Entonces, si me representa la mediana, ya puedo calcular el área. ¿Pero cómo? Hay otro dato. BP, el triple de PC. Ya, supongamos, ojo, que BC sea 4A. Entonces sería 2A, 2A. Si te dicen que BP es el triple de PC, obviamente este va a ser A, el otro va a ser 3A. O sea, este es A y 3A es lo que queda. ¿Sí o no? Lo que queda. O sea, BP vale 3A. Pero es suficiente con colocar un A aquí. Porque si tú sumas este A con 2A, BP vale 3A. Que es el triple de PC que vale. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, tú lo que quieres es esa área, ¿no? Vamos a llamarle S. ¿Quieres calcular esta área? Ya. Si quieres calcular esa área, entonces el otro área vale lo mismo. Este vale lo mismo. Claro. ¿Y qué? M es punto medio de BC, porque AM es una mediana. Ya. Además, tú sabes la relación que estábamos hablando a cada rato, de 2 a 1, de 2 a 1, de 2 a 1. Entonces, si este es K, este vale 2K. Ahora, trabájalo así. Este es K y tiene un área 2S.
Este 2K debe tener un área el doble de 2S, o sea, 4S. Interesante. Entonces quiere decir, y acá le voy a colocar 4S. Ahora, el área total es 720. Por lo tanto, si AM es mediana, el área de la región triangular AMC, mira, AMC, que vale 6S, es igual a la mitad de todo. La mitad de todo es 360. Y de aquí hallas S. Y ese que sale 60. Ya tengo ese. Ya, perfecto. Ahora, lo que tienes que calcular tú es el volumen del sólido. Entonces, falta ubicar el centro de gravedad. ¿De quién? El centro de gravedad de esa región azul. ¿Ya? Ya, la región azul. ¿Ya? Su centro de gravedad, vamos a llamarle G, o centroide, ¿no? Vamos a ponerle centroide G. Y acá está, G. Y del centroide, o baricentro, le trazamos una perpendicular. Esa perpendicular, acá lo voy a señalar con flechita, es X. Eso es lo que tengo que calcular. Pero ¿cómo voy a calcular eso? Eso se calcula por la propiedad. Esta X es la tercera parte de esta altura que estoy trazando, mira. La tercera parte de esa altura. Esa es la propiedad que lo dije al inicio. Ah, ya, tercera parte, sí. Pero acá te dan de dato H que vale 12. Ubícate en el triángulo grandote. G, no, perdón, sorry, este G voy a cambiarle por otra letra, porque quiero que sea otra letra. Voy a ponerle O. Ya. G es baricentro de la región triangular ABC, la total. Entonces, propiedad, este segmentito, paralelo a la altura de 12, vale la tercera parte de 12. Y tercera parte de 12 es 4. Ya, ahora ubícate solamente en el triángulo azul, nada más. En ese triángulo azul, su altura es 4. Y este segmento paralelo que se traza de su baricentro, centro de gravedad, esa X debe ser la tercera parte de 4. Entonces, se observa que equivale la tercera parte de 4. Finalmente, aplicamos volumen generado por la región, ya por la región que está pintada GPC. GPC. Ese volumen es, aplicando Pappus, 2 pi X área. 2 pi, en vez de X, voy a colocar 4/3. De nuevo. 4/3. Luego por el área calculé 60.
Y esto te va a salir a 160 pi. Y esa es la respuesta. Ya, listo. Hemos terminado. Jesús,